Ahí. Mm, ahí está. Vamos a esperar que Ricardo se una ahora. Claro. Bueno, mientras esperamos a Ricardo, les cuento sobre Aula. Aula es una agrupación estudiantil libre y apartidaria y que básicamente lo que hacemos es queremos fomentar un cambio en la educación y... Ahí te invito, Ricardo. Y... ¿Se escucha? ¿Se escucha muy bajo? A ver si se escucha ahora mejor. ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahí se escucha mejor? Ahí te estoy invitando, Ricardo. Ahí. Bueno, mientras esperamos a Ricardo ahí, bueno, voy contando de Aula. Aula es una agrupación estudiantil que libre y apartidaria y nuestro principal objetivo es combatir el adoctrinamiento en todos los centros educativos. Eh, Veo que tiene problemas Ricardo. A ver si... Ahí te mando de vuelta. A ver. Ahí estoy conectado. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Y bien, gracias. Nos costó un poco hoy, pero bueno. Sí. Em, bueno, bienvenido a Aula. La verdad es un gustazo que estés con nosotros. Eh, No, para mí también. bueno, ¿qué te parece si comenzamos ahora? Ya mismo, ya mismo. Contanos un poco cómo fue tu experiencia en la educación argentina, tu paso por Bueno, estudiante, como estudiante. yo estudié en el colegio primario en la escuela Antonio Schettino de la capital federal. Estudié el secundario en la Escuela Superior de Comercio de 3 y 80 y Diagonal 80 de la ciudad de La Plata. Y estudié mi universidad en la Facultad de Ciencias Económicas, que en esa época estaba lo que era el Liceo Víctor Mercante, digamos, lo que sigue siendo el Liceo Víctor Mercante. Y ahí cursé toda la carrera de estudiante de Ciencias Económicas. Ahí bien, ¿Cuál, bueno, una vida muy activa, tanto en el secundario como en la universidad. Eh, digamos, la vida fue muy atractiva en el sentido que
participé en muchos debates, deliberaciones. Era una época de muchas inquietudes y yo creo que de muchos cambios en el mundo, y creo que eso me llevó a tener digamos, participación intensa. Después fui profesor, no solo allí, fui profesor en muchos lugares, en Argentina y en el mundo, pero fui muchos años profesor en la Universidad de La Plata, muchos años, desde el año 74 al 2004. ¿Cuáles son los principales problemas de la educación argentina? O sea, ¿cuál crees que son? O sea, Bueno, hay varios. Yo diría, empezando yo diría, en la escuela secundaria hay una gran deserción. Yo creo que en el mundo moderno no concluir la escuela secundaria es una falla muy grande, es decir, es un mal funcionamiento de nuestro sistema educativo. La deserción en la escuela secundaria es muy grande. Hoy prácticamente en el mundo digital, si tú no concluyes la educación secundaria, es muy difícil que puedas emplearte, digamos, eficazmente, porque hay un mínimo educativo que cumplir. En la universidad, yo diría que hay también un problema de muy alta deserción, de una enorme cantidad de gente que va a carreras no, digamos, que no usan matemática, o sea, demasiadas ciencias sociales, derecho, psicología y muy poca ingeniería, ciencias exactas, ciencias básicas. Parte de eso se debe a que como nuestra formación en el colegio secundario es floja, sobre todo en matemática, los chicos le huyen a las disciplinas más rigurosas. Yo diría que el otro problema, entonces, deserción es un problema muy grande en la secundaria y en la universidad. Tenemos muchos estudiantes y pocos graduados. El otro problema importante de la educación argentina es la calidad. En las pruebas que hemos tenido, ya sea las pruebas PISA, las pruebas CERCE, todas las pruebas que hay a nivel internacional, Argentina y hemos estado, por ejemplo, 69 en 70, ese tipo de resultados, que es muy negativo. Parte de eso se debe a que, por ejemplo, la generación del 2013 al 2018 en el colegio secundario en la provincia de Buenos Aires perdió casi 100 días de clase. 100 días de clase es muchos días, en los que debieron haber sido, digamos, 800 días. O sea, si uno pierde 15% de las clases, tiene que tener un costo en términos de formación. Yo creo que hay poco énfasis en matemáticas y hay mucha dificultad en los exámenes, se nota, de comprensión de texto. O sea, es difícil a la salida secundaria cuando, digamos, aún los que se gradúan, uno les toma un examen de comprensión de texto y tienen muchas dificultades para poder señalar las ideas principales. Ese yo diría, entonces, hay un problema cuantitativo en la escuela secundaria, en la universidad, y hay un problema cualitativo en todo el sistema. no, es terrible lo que está pasando. ¿Y cómo ves la educación actual comparado con los años anteriores? A los que están interesados en ese tema, yo sugiero que hay un centro de estudios en educación que dirige el profesor Guadagni, que fue profesor mío en ciencia económica cuando estudié, que es un experto en problemas educativos, y creo yo que revisar sus estadísticas a muchos los va a ilustrar de los enormes problemas que tenemos en nuestro sistema educativo. Ese es un tema muy estudiado y que es lo que hay que hacer. O sea, por ejemplo, en
la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más dramáticos, sobre todo el conurbano oeste, el conurbano sur, ahí tenemos otro problema adicional, que es que además del ausentismo de los maestros, de los profesores, tenemos el problema que por la situación económica de muchos de los alumnos necesitaríamos jornada completa y no la tenemos. A pesar de que nuestras leyes dicen que tendríamos que tener por lo menos 30% de los chicos. Digo, esa es yo diría, una gran falla de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires de los últimos 35 años. No han sido capaces de construir las aulas, de generar la infraestructura para poder pasar a jornada completa, pero han tenido un sistema de docentes sobredimensionado, o sea, tenemos mucho docente, pero tenemos poca gente al frente del aula, o sea, funciona mal el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo Cuando comparás? yo era exactamente al revés. Cuando yo era chico, cuando yo iba a la Escuela Superior de Comercio, ahí en Diagonal 83 en La Plata, los estudiantes se iban del colegio estatal porque era terriblemente exigente. Entonces se iban a colegios privados que eran menos exigentes en esa época. Ahora pasa todo lo contrario. Yo he estado, cuando cumplí 50 años de mi graduación, estuve en el colegio y los directivos me decían que lamentablemente esa extraordinaria calidad que tuvo el colegio cuando yo estudié no se mantenía. Dicho por los directivos, ¿no? Bueno, cambiando un poco más o menos el rumbo, ¿cuáles son cuáles son los principales cambios que deberían implementarse en la educación? Bueno, yo tiendo a pensar primero que deberíamos hacer un gran esfuerzo en mejorar la calidad, que eso es relativamente posible de hacer con un mejor entrenamiento de los docentes, con reglas que favorezcan un mejor desempeño, o sea, yo haría premios por mejoras en el desempeño de los estudiantes. Creo también que deberíamos intensificar mucho la formación de los profesores en matemáticas y en ciencias duras, y lograr aumentar el número de horas que se dan a la formación en ciencias exactas, y deberíamos pasar a jornada completa en todos los lugares, digamos, marginales o de bajas capacidades económicas para poder hacer una mejor completa. ¿Qué medidas Esas educativas? son todas reformas que son muy fáciles de hacer, es decir, muy fáciles ¿en qué sentido? Uno se puede poner un plan, como hacía Sarmiento, y decir, bueno, en tantos años tenemos que mejorar la infraestructura, tenemos que mejorar la formación de carreras docentes, tenemos que aumentar el número de horas y el número de profesores de ciencias duras, y tenemos que construir mediciones, evaluaciones que hagan que si una escuela o un grado empieza a subir sistemáticamente sus resultados, los docentes sean mejor remunerados. Y tendríamos que evitar que haya exagerado número de licencias, o sea, que haya mucho docente contratado y poco dando clase. ¿A usted qué le parece eso de que se haya eliminado el examen de ingreso en las universidades? ¿Es positivo o es negativo? O sea, No, a ver, cuando yo lo hice, era muy bueno el examen, o sea, yo recibí en esos 2 meses de ingreso una formación extraordinaria. Era muy bueno. Yo había tenido buenos profesores en la secundaria, pero los de la universidad eran fantásticos.
Y eso me ayudó mucho a lo largo de mi carrera universitaria. Yo soy más partidario de hacer lo que es una prueba general, no para la universidad, sino una prueba general que informe la calidad de la educación que se ha recibido. Eso se hace en Chile, en Brasil, en Francia, y es una prueba muy informativa, y yo creo que eso cambiaría mucho las costumbres en la Argentina. Por ejemplo, en Chile, en Brasil, en Francia, muchos países, los chicos el último año se la pasan estudiando para sacar la mejor nota posible, porque eso da acceso a becas, a premios, a posibilidades. En Argentina se la pasan preparando el viaje de fin de curso, porque como no hay ese examen que califique, que genere digamos, esta información, yo creo que hay menos, digamos, menos calificación. Yo confieso, yo siempre fui a establecimiento de gestión estatal, en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Y para pasar al secundario tuve que dar examen de ingreso. Y eso también me fue muy útil. O sea, el examen de ingreso que hice para ingresar al colegio secundario era un examen enormemente exigente. Y lo que tuve que estudiar para eso me hizo bárbaro, me mejoró todo lo que aprendí en la primaria, me ayudó mucho en el secundario. Y yo creo que ocurriría igual hoy, porque eso tiene un contenido muy informativo. Uno sabía de qué calidad eran las escuelas primarias por cómo rendían los chicos en el examen de ingreso. Por ejemplo, para ingresar a la Escuela Superior de Comercio y elegir, si tú sacabas una buena nota, elegías turno e idioma. Yo elegí mañana e inglés. Y si no, te tocaba tarde y francés, que era lo que los chicos no querían en esa época. Pero era muy buena el esfuerzo ese. El esfuerzo de ingreso a la universidad también fue muy bueno, porque, por ejemplo, como era muy exigente, muchas personas que no estaban en madurez de estudiar, en condiciones, o habían hecho muy mal secundario, se daban cuenta que no iban a poder en la universidad. Entonces, en vez de hacer que el desaliento se produzca a lo largo de la carrera universitaria, se producían esos 2 o 3 meses del curso de ingreso. Claro. Y con respecto a los contenidos del sistema educativo, ¿qué cambios propondría usted? Bueno, más allá de este que estoy diciendo de acentuar la formación en matemática, que a mí me parece, yo lo haría también en materia de informática y en materia de idiomas. O sea, me parece que es muy importante que los chicos, que todos los chicos puedan acceder a leer y a leer textos en inglés. Yo no digo que lo hablen, ni que escriban cartas, pero que sí creo que es muy importante, sobre todo para los manuales técnicos, poder leer y tener nociones de inglés. O sea, muchas veces hasta para utilizar el Google, para buscar material. Si uno no sabe inglés, está bloqueado de usar una gran parte de la biblioteca disponible. Ahora, aprender a leer no es lo mismo que hablar, que escribir, que poder desempeñarse en el idioma, pero creo yo que sería enormemente importante reforzar esos tres campos: idioma, informática, o aprender a manejar los dispositivos digitales, y formación en ciencias exactas. Esas tres cosas yo incrementaría sustancialmente el esfuerzo. Creo que eso es muy importante, sobre todo cuando los chicos pertenecen a niveles de menores ingresos. O sea, yo creo que cuando los chicos son de familias de clase media alta, en general los hacen estudiar idioma y en general tienen acceso a computadoras y a celulares, pero eso es menos frecuente en chicos de menor nivel de ingreso. Por eso
creo que tendríamos que hacer un esfuerzo en esos tres campos importantes. O sea, si hoy, tú lo sabes bien, si no eres diestro con el teléfono digital o con la computadora, no se te puede emplear. No se te puede emplear porque tenés que saber hacer los Excel, tenés un montón de cosas que tenés que saber hacer, que eso se adquiere con el uso de la computadora. Por ejemplo, a veces la gente se enoja porque los chicos juegan con los teléfonos, a los jueguitos, pero lo que quieren es una gran destreza, es una forma de aprendizaje esa. Yo no creo que, que la cuestión sea que sean perfectos, sino estoy tratando de generar ideas. Yo, por ejemplo, leo en los comentarios que dicen que a veces el inglés no es muy bueno. Bueno, yo ahí tengo otra sugerencia. Una forma, yo les voy a contar cómo aprendí inglés yo, que les va a ser una buena lección. Yo aprendí inglés cuando estaba en la universidad. Sí, aprendí en el secundario, pero aprendí nociones. Aprendí inglés en la universidad. ¿Y saben cómo aprendí? Poniendo un libro de economía en inglés y uno en castellano, el mismo. Y leía los dos al mismo tiempo. Yo como aprendió Sarmiento, así aprendí inglés. Y después iba a escuchar a un instituto de cultura inglesa películas en inglés. Y me pasaba horas escuchando películas en inglés para que se familiarizara mi oído con la pronunciación. Y yo creo que hoy, en la televisión, como hay televisión por cable, vieron en los canales de película, uno puede en los televisores poner el idioma en el que lo quiere escuchar. Y uno se pone a escuchar, no, enseguida no va a aprender todo, pero va a hacerse, el oído se va acostumbrando. Y a medida que se va acostumbrando, se va progresando. Y se va progresando, si uno lee, eso lo facilita. Como si uno practica con la computadora y el teléfono, se vuelve cada vez más apto. Y si uno hace matemática que requiere cola y silla, no se pueden hacer los ejercicios de matemática en el colectivo. Hay que estudiar. Eso es lo que hay que hacer para mejorar el funcionamiento. Si todo eso lo hacemos, yo pondría ese examen al fin del secundario y al fin del primario como una revalidación. O sea, sacar dos notas, la que uno sacó en el colegio, más la que saca en el examen. Esas serían las dos notas que informarían sobre la preparación alcanzada. ¿Y qué opinión tiene sobre el sistema de voucher de Milton Friedman? Bueno, ese es darle a todos los chicos una beca para que los padres puedan elegir dónde estudian los chicos. Es decir, que en vez de que la, la escuela te la elijan por el barrio geográfico que estás tus padres puedan elegir la mejor escuela que ellos crean para que vos estudies. O sea, en realidad es darte una libertad más el sistema. El sistema de los bonos, el sistema de las becas, es darte una libertad más. Si vos crees que la escuela de gestión estatal te da buena educación, pones el bono ahí. Si te lo da una escuela de gestión no estatal, pones el bono ahí. Si es una escuela parroquial. ¿Qué ocurriría si hiciéramos eso en la provincia de Buenos Aires? Todos los padres mandarían los chicos a escuela de gestión no estatal, porque los chicos ahí tienen clase. Una cosa muy importante es respetar los 185 días de clase, que en el sistema de gestión estatal nunca se cumplen. Se pierden 20, 30 días por año. Sí, y además, bueno, la competencia que se genera, ¿no? Oh, sería fenomenal. Chicos, sí. Los padres estarían ahí a ver. Además, imagínate esa idea que yo tengo de evaluar las escuelas y saber los resultados que producen, los que sacan los chicos en los exámenes, y ponerlo que la gente sepa, lo pones en una planilla de internet. En el colegio los resultados son estos, en este colegio son estos. Todo el mundo va a querer ir a los buenos colegios. Sería Hace muchos años atrás, yo tuve que ir a trabajar a China y a Corea, hace muchos años. Y una de las cosas que a mí más me impresionaba es que los papás
le pedían al intendente de los pueblos que iban, de las ciudades que estaban los chicos, que pusiera maestras para ayudarlos en el repaso, para que sean mejores estudiantes. O sea, los padres lo que querían es que hubiera tutores. O sea, además de ir al colegio, querían tutores. ¿Para qué? Para que los ayudaran. Sobre todo eso pasaba en los barrios obreros de menor formación educativa, porque no querían que los chicos dieran ventaja. Entonces querían los tutores porque, por ejemplo, a mí me era fácil enseñarle a mis hijos, pero a una persona que no ha tenido educación le es más difícil. Entonces la forma que eso se compensaba en Corea era con los tutores. En Taiwán hacían lo mismo. Digo, es una cosa muy importante eso en todo el este de Asia. Eso explica por qué todos los estudiantes del este de Asia sacan unas notas bárbaras en los exámenes y los nuestros salen al final de la tabla. No, sí. Ahora, los salen al final de escuelas en los barrios marginales. Aún en los barrios, los barrios de mejor ingreso per cápita y en las escuelas denominadas buenas de Argentina, los resultados son pobres. Porque con lo que decías tú, la competencia te obliga, imagínate un campeonato de fútbol sin puntos. Todo el mundo se tiraría chanta. No, ni hablar. Bueno, Yo cuando me dicen que no quieren competencia, porque en general nadie quiere competencia, no. Cuando yo iba a la universidad había ideas muy extremistas, pero era la época de la Revolución Cultural China, y salían las ideas más disparatadas, y había uno que tenía la idea que uno no tenía que elegir pareja, sino que se tenía que sortear para que fuera igualitario. Imagínate que uno puede elegir tu novia, que te la elijan por sorteo. No. Bueno, era particularmente feo, por eso quería el sorteo, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta que dice, ¿qué opinas sobre los sindicatos docentes? No, yo creo que en general no han tenido la meta de mejorar la calificación de sus miembros, o sea, mejorar el rendimiento de ellos, mejorar la autoestima social. Se han convertido básicamente en una organización para ver cómo le sacamos más plata al contribuyente. Es decir, en privilegios para el sindicato, en cursos. Nuestros sindicatos son como empresas que le proveen a su dirigente grandes beneficios. Eso no es la idea. La idea debería ser que mejoraran la calificación de los docentes. Y, por ejemplo, que hicieran que nuestros institutos del profesorado fueran cada vez mejores, ¿no? Claro. ¿Cuál es la forma en la que los estudiantes podemos combatir el adoctrinamiento en el sistema educativo? Bueno, hay varias maneras. Una es escuchar los Instagram de López Murphy. Pero digo, es más, yo voy a ponerme en un lugar que haya mejor luz. Pero ahí hay una gran facilidad hoy, porque hay acceso a la, digamos, hay acceso a toda la Google por internet, uno puede ver otras opiniones, puede asistir a muchos seminarios. Yo en el canal de YouTube, Ricardo López Murphy Oficial, ahora estamos grabando, pero lo voy a pasar después, un curso de historia económica argentina, que les va a cambiar las ideas a todos, digamos. Por ejemplo, yo todos los días hago un Zoom, y ese Zoom es como una asamblea cívica, donde yo hago una breve exposición y después la gente hace preguntas. Y muchos chicos, muchos estudiantes me preguntan lo que los profesores le dicen, y cuando les dicen disparate, los corregimos. Ah, tremendo, sí. Además, hoy es muy fácil acceder a muchos, digamos, medios de comunicación. No solo yo doy clases. Si uno busca en Google, por ejemplo, un profesor que yo recomiendo mucho es Martín Krause. Y él
Él tiene muchas conferencias, están todas mis clases ahí en mi canal de YouTube sobre la historia económica argentina, sobre educación. Ahí hay un larguísimo reportaje que me hicieron sobre educación, así que ahí tenés muchas posibilidades de formarte. Y yo diría, ahí hay toda una biblioteca. Unión Editorial tiene una biblioteca, en general con la otra versión de las cosas que a uno lo adoctrinan. Pero ahora con estas 6 clases que vamos a hacer sobre historia económica, ahí le vamos a dar vuelta a los burradas que se dicen sobre Tremendo. lo que pasó en nuestra historia. No, tremendo, Así eso, que, lo del neoliberalismo. Que se quiere. eso tengo en cuenta. Yo le voy a contar una cosa que es muy simpática sobre eso. Yo nunca supe lo que es, pero escuché tanto hablar de eso que cuando mis nietos eran un poco más chicos, ellos escuchaban ahí cosas de los neoliberales terribles. Entonces, si ellos no se querían ir a dormir cuando se quedaban conmigo, les decía, mire, si no se van a dormir, yo llamo a los neoliberales. Era como los cucos. Pero ahí el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, que es un notable intelectual, decía que más peligroso que el neoliberalismo es el neoburrismo. Yo le tengo mucho miedo al neoburrismo. Es tremendo igual eso. Sí, entonces, en general es una gran tontería que no sé por qué se ha usado, pero se ha usado como un estigma, Yo soy un liberal clásico como era Alberti, como era Lem, como era Alvear, a ver, como son los sistemas democráticos de Occidente. Ahí, el que tenga ganas de entender bien eso, hay un periodista argentino muy bueno, que es Carlos Pañi, y en un lugar que se llama Agrositio, discutió este tema con mucha lucidez. Él dice que la idea liberal es sobre todo la que consagra los derechos individuales, es decir, el de la libertad, el de hacerte responsable de tu destino, el que no tengas a alguien que te considere un vasallo, te tenga subordinado. Pero básicamente es un sistema político republicano donde hay división de poderes, donde hay prensa libre, donde hay controles y balances, donde no hay nadie que pueda hacer cosas despóticas como hace nuestra vicepresidenta. Es decir, es un sistema de respeto recíproco. Acuérdate esa expresión, respeto recíproco. Habrás observado con qué cuidado trato yo a todo el mundo. Yo lo que pretendo es que me traten igual. Por eso soy muy respetuoso. Yo he dado muchos años clase con los jóvenes y siempre fui enormemente respetuoso porque pretendía que hubiera respeto recíproco. Eso es una condición de las sociedades libres, si querés, de las ideas liberales, el respeto recíproco. Yo tengo que respetar tus opiniones, tus preferencias, tus explicaciones. No quiere decir que las tenga que compartir, eso es otra cosa, yo puedo discrepar. Una de las cuestiones cruciales en las sociedades libres es que se puede pensar diferente, que no hay que pensar igual que el patrón Estado. Imagínate si el único patrón fuera el Estado, estaríamos todos esclavizados. El status Todo quo. esclavizado. Porque, claro, porque si te opones a lo que dice el mandón de turno, te sacan la bolsa de comida, te sacan la tarjeta de comida, la tarjeta de racionamiento. Todos los países no libres han terminado mal. Eso es universal. Entonces, yo además digo, conviene ser. A veces a uno lo pone nervioso la idea de la libertad, porque la idea de la libertad implica responsabilidad. Si te va bien, te va mal, es culpa tuya, no es culpa de los demás. Vos tenés que hacer tu esfuerzo. Por supuesto que hay circunstancias más favorables, menos favorables, pero una carga importante de lo que te ocurre en la vida es tu responsabilidad. Tenés que aceptar que haya otro que se destaque más que vos, o que se destaque menos, o que sea más feo o más lindo,
O sea, que se vista diferente. Todas esas cosas hacen a la libertad, hacen a entender que el otro tiene derecho a hacer su propio proyecto de vida personal. Y no tenés que decirle vos qué es lo que tiene que hacer. En general, todos estos mandones de turno, el caso más terrible, el de Corea del Norte, le eligen a la gente cuál es su destino. En Corea no se pueden mover de la ciudad que están. Y en las ciudades del régimen que muestra al exterior, viven los partidarios del régimen. Los que no son partidarios van al campo de concentración o a ciudades terribles. Y eso tiene que ver con las libertades. Y el caso de Corea es impresionante. Si tú ves una foto satelital de Corea, la península coreana es muy fácil de ver en las fotos satelitales. La parte de abajo es un haz de luz. Corea del Sur, libre, propiedad privada, capitalista. La parte norte es una tiniebla, una oscuridad terrible. ¿Qué pasó? El norte era más desarrollado que el sur, pero siguió el modelo comunista y se han quedado súper atrasados. En cambio, los del sur se han vuelto uno de los países más ricos del mundo. Entonces, cuando a veces yo tengo gente conocida que no le gusta la idea de la libertad, de la competencia, pero le gusta progresar. Entonces yo digo, bueno, a veces hay que ser liberal para progresar. No porque uno crea en la libertad, sino porque cree en la prosperidad, que viene asociada a la libertad. Sí, justamente. Es decir, ¿qué libros recomendarías para combatir el adoctrinamiento estatal? Bueno, hay, hay mucho. La rebelión de Atlas, ese es un libro impresionante. De Ayn Rand. Ese es un libro impresionante, sobre todo si uno tiene alguna tontería en la cabeza. Recomiendo una película, La vida de los otros, este es sobre la Stasi en Alemania. Digo, un libro que a mí me haya impresionado. Yo creo que hay distintos libros. Yo sugerí uno de Krause. Ese de Krause de economía básica es muy bueno. Después yo sugiero, ahí yo he publicado muchos libros. Los libros míos ayudarían. Así que cuando vaya a La Plata voy a repartir algunos de esos libros. Iba a hacer una pregunta también sobre... Un libro que a mí me impresionó mucho, pero no es fácil de leer, es que dos libros que me impresionaron mucho fueron, uno es Camino de Servidumbre, que fue un libro tremendo, 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 contra el nazismo, pero igual para el comunismo, ¿no? Otro libro que me impresionó mucho es, ahora tengo ya me voy a acordar el título, pero que básicamente trata sobre el método y la historia y los filósofos, y yo creo que ese es un libro muy importante. Pero bueno, ahora en un rato me voy a acordar el nombre, se lo voy a decir. Em, o sea, ¿qué opinión tienes sobre el planteamiento que se dio en el siglo XIX entre Alberti y Sarmiento sobre la educación? Ah, eso es muy bueno. Ese es otro libro que vale la pena leer, ¿eh? Ahí hay un libro entre Alberti y Sarmiento que son sus polémicas, son terribles. Las mil y una y las cartas que yo Las, tengo. y las cartas Una, Quillotán. sí. Ese es un libro espectacular para leer, porque además es muy entretenido. Hay un libro de García Hamilton sobre Sarmiento que se llama El Cuyano Alborotador. Ese es buenísimo también. Porque además uno lo reconcilia con la historia. Hay otro de García Hamilton sobre Alberti, que es el gran ausente. Esos son libros buenísimos. Yo creo que Sarmiento y Alberti fueron geniales, los dos en su proporción. Alberti probablemente el pensador más lúcido que tuvo Argentina en el siglo XIX, o sea, un genio, porque él fue el que pensó una salida a un país que había vivido 30 años de guerra civil. Y esa salida que él hace
con el diseño constitucional, con el acuerdo de San Nicolás, es una salida genial, genial. Y Sarmiento fue, yo diría, yo casi diría un tanque que se llevaba todo por delante, el atraso, la ignorancia. Sarmiento fue un gran constructor, fue un hombre de pasiones desbordadas, pero fue un inmenso educador. Y contagió a los argentinos la sed por el conocimiento, lo cual es extraordinario. Me acordé el libro que les iba a decir, La sociedad abierta y sus enemigos. Ese es un libro extraordinario también para leer. Yo tengo la sensación que ese libro va a ayudar enormemente en ese problema del adoctrinamiento. Se van a hacer un picnic los chicos con los profesores con ese libro. Em, en sí, o sea, nada más quería, o sea, hacer la pregunta de entre, porque viste que Alberdi decía que es la práctica, que un gaucho no puede hacer lo mismo que un obrero inglés. Y Sarmiento decía, o sea, tenía otro modelo de las escuelas, o sea, de exterminar el analfabetismo, o sea, de terminar el analfabetismo. Sí, yo creo, ahí yo simpatizo más con Sarmiento en ese punto. Yo siempre he creído que si nosotros hacemos un esfuerzo educativo fuerte, los nuestros van a ser buenísimos. Eso no tengo la menor duda. Si los sometemos al régimen, que los someten a los taiwaneses, a los hongkoneses, a los singapurenses, a los coreanos, lo hacemos estudiar 1500 horas en vez de 400, van a ser unos fenómenos, van a ser buenísimos. No, pero yo no tengo la menor duda. Los nuestros van a ser buenísimos. Y, por supuesto, que a los que tienen alguna dificultad, eso hay dificultades que hay que arreglar antes, que son la clave del sistema educativo, el aparato neuronal. El aparato neuronal se desarrolla entre el momento de la concepción en el útero hasta los 2 años y medio, 3. Entonces ahí hay que, por eso es tan importante un buen programa materno-infantil, porque a los chicos hay que nutrirlos bien desde el útero. Si están bien nutridos y bien estimulados, por ejemplo en Corea, en Taiwán, en Singapur, en todos esos lugares, interactúan mucho con los abuelos, porque los abuelos los estimulan, pero al revés de los abuelos argentinos que le facilitan las cosas, los abuelos singapurenses, taiwaneses le dicen que vayan a estudiar más, sí, para no avergonzar a la familia. Entonces, pero digo, eso, yo creo que el estímulo es muy importante y eso ayuda a una vida familiar. Es decir, yo creo que llevarse bien con los abuelos es importante y ayuda mucho a la educación. Por ejemplo, a mí me educó mi abuela fue formidable, terriblemente exigente, era una cosa tremenda, tremenda. Mi abuela me daba mucho más deberes que en la escuela. O sea, ella estaba convencida como Sarmiento de que si hacemos un esfuerzo muy grande, vamos a salir mejores. Y yo la verdad que le debo buena parte de lo que soy en mi vida al esfuerzo que me hizo hacer ella de chico. Por ejemplo, me hacía leer cuando yo tenía 10 años, 11 años, La Nación. Y me la hacía leer y me hacía buscar en el diccionario las palabras que yo no entendía, que eran unas cuantas. Con los años, eso me dio un vocabulario formidable. O sea, me había dado, es decir, me había forzado a aprender un número de palabras enorme. Yo siempre cuento que escribía las cartas a mis novias y las cartas de mis compañeros. Porque soy muy bueno escribiendo cartas, con todas estas cosas que me hacía mi abuelo. Mm. Te iba a hacer otra pregunta, pero a ver. Eh, me acuerdo. La pregunta que te iba a hacer. Ah, Yo también me olvido, como me había olvidado de la sociedad abierta y enemigo de Karl Popper. Popper fue un gran pensador, ese también vale la pena estudiarlo, o sea, en la Argentina vale la pena estudiar mucho a Ezequiel Gallo, un gran historiador, a Roberto Cortés Conde, otro gran historiador. Eh, yo creo que eso ayuda mucho para entender qué pasó acá.
Te iba a hacer una pregunta. Ah, sí, ya me acordé. Bien. Eh, parte de la culpa de que nosotros caigamos en el adoctrinamiento, o sea, ¿tiene que ver con el individuo también o no? Con los principios que abstraemos de toda nuestra vida, No, ¿o no? ¿Puede ser? yo creo que tiene mucho que ver, a ver, en la ideología de los que nos gobernaron muchos años, incluso los gobiernos militares, ha tenido tres componentes que han sido muy complicados. Uno, la ideología que ser pobre es mejor que ser próspero. Es una idea equivocada, el pobrismo es una idea equivocada. Lo que nosotros tenemos que aspirar es a progresar, no a volvernos cada vez más pobres. Entonces yo creo que esa idea del pobrismo ha sido una idea mal entrazada que nos ha generado mucho retraso. La segunda idea que nos ha atrasado enormemente es la idea de que el Estado va a arreglar los problemas. Y el Estado es en parte nuestro gran problema, porque el Estado nos sale muy caro, nos cobra muchos impuestos, nos quita el ahorro para la inversión, nos impide que el país se capitalice y que prospere. Entonces, esa estatolatría, segundo gran error. Y el tercer error, enorme, es la idea de aislarnos del mundo. Es decir, esa cosa de ser ermitaño, de no querer tener vínculos con el mundo, no querer competir. Eso llegó al extremo hace muchos años atrás, que no participábamos en los mundiales de fútbol. O sea, yo siempre me acuerdo, te voy a contar una anécdota graciosa que no me la voy a olvidar nunca porque tiene que ver con los problemas de los profesores. En el año 58 volvimos a jugar el mundial de fútbol. Todos los profesores, los maestros míos antes del mundial decían que ahora van a ver la goleada que le hacemos a todo esto que, que no saben jugar, vamos a ir a demostrar cómo se juega el fútbol. Era una cosa de una arrogancia y un nacionalismo primitivo como no te imaginas. Bueno, debutamos y los chicos nos metieron 6 pepas. 6. Yo ese día fue el día que empecé a desconfiar de lo que decían los maestros. Yo ese día empecé a mirar críticamente lo que me decían. Porque yo me había ido a escuchar, en esa época no había televisión, yo escuchaba la radio y, fui a escuchar el partido. Y yo tenía una amargura, yo lloraba por eso. Pero al otro día lo quería matar al maestro, que me había dicho que iba un horror. Fue. Tremendo. Bueno, pero quererse aislar del mundo fue una tragedia. Y yo creo que fue digamos, yo creo que la Argentina ahí empezó a descubrir su atraso relativo. Y lo cuento con ese episodio, porque en esa época fue que empezaron a llegar a Argentina los exiliados cubanos. Y los exiliados cubanos venían y se reían de nosotros porque en La Habana había aire acondicionado, semáforo. Acá no había ni aire acondicionado ni semáforo. Los autos eran viejísimos. Mira, mi padre se compró una estanciera en el año 58 y todo el pedido de los chicos del barrio, yo vivía en un barrio de clase media, media alta, como era Caballito, era que mi papá lo sacara a dar una vuelta porque nunca se habían subido un auto. Digo, eso para darte una idea de lo que era el atraso que tenía. Tremendo, sí, ¿no? Claro. Y eso creo yo que está dentro de los errores, o sea, aislarse del mundo, no aceptar la competencia, la estatolatría y el pobrismo. Son tres ideas disparatadas que nos hacen mucho daño. Y que conllevan, o sea, llevan al status quo también. Bueno, claro, pues eso es muy corporativo, entonces nadie se quiere mover, porque esta sociedad y sus políticos son muy conservadores. Es decir, lo único que, digamos, una gran parte de nuestro liderazgo político la quiere pasar bien. Los que menos ajustan siempre son los políticos. O sea, toda esa caterva ajusta poco. O sea, nunca les toca nada de las desventajas, dificultades. Ellos siempre tienen su sueldo, le cobran a fin de mes, nunca tienen que yugarla. Eso ha generado, creo yo, un enorme problema
en la mentalidad de nuestra gente. Y creo que es muy importante que esas tres ideas sean removidas. La de que ser pobre es mejor que ser próspero. Eso está equivocado. Es mejor ser próspero que ser pobre. Que es mejor estar aislado del mundo que integrado al mundo. Falso. Es mejor estar integrado, se aprende un montón del resto y se mejora un montón. Se compite. Ahí está tu punto, la competencia. Cuando competimos con otros países aprendemos un montón. Y nos hacemos más astutos, más vivos, mejores, de mejor calidad. Y el tercer error es la idea de que el Estado nos va a resolver los problemas. Nos va a crear los problemas. Nos cobra impuestos extravagantes, nos liquida. Ese es el problema que tenemos. Espero haberte convencido. Bueno, la verdad fue un gusto tremendo que estés acá con nosotros y muchísimas gracias. O sea, No, ha sido un gusto para mí. Fantástico, lo he pasado muy bien. Espero que yo, salga bien. yo también la pasé re bien. Bueno, hasta luego, nos vemos. Hasta luego, hasta Muchas luego. gracias.